La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, alegoría de las naciones, en relación al gobierno, hermanos. Vamos a mirar cómo el Señor Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla con la economía literal de los países. Dios nos habla en biología. Dios nos habla a través de la física. Dios nos habla a través de lo que podemos ver. Dios nos habla de muchas formas. Ahorita vamos a estudiar cómo una forma de gobierno, aún ahí nos habla Dios. Por ejemplo, yo estoy tomando como ejemplo ah, el comunismo, el capitalismo y en la religión el Islam y el catolicismo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, si ustedes estudian o si saben de lo que es el comunismo. El comunismo no es otra cosa que una ideología con buenos propósitos. O sea, el propósito del comunismo es ser parejos, ser justos ante los hombres. O sea, una forma de gobierno donde no hay ricos y no hay pobres. En la pluma, en la escritura, se oye bien, pinta bien. Lo que no tenía en cuenta Carlos Marx y su contemporáneo, con el que escribió la forma de gobierno que se le conoce como comunismo, es de que el hombre por naturaleza es malo, es ambicioso. Es la naturaleza del ser humano, ambicioso, egoísta. En la religión, todos queremos gobernar, todos queremos imponer. Entonces, si toman por el ejemplo el Islam y ustedes miran a las personas que gobiernan en el Islam, ¿qué terminan haciendo? Terminan haciendo aquello que ellos mismos condenan. Obviamente hay extremos también. Por ejemplo, si ustedes miran al Talibán, lo que hace el Talibán en Afganistán, pues es bien hipócrita. O sea, no hay un hombre bueno. Y como no hay hombres buenos, ellos se creen buenos porque siguen su religión y le imponen al pueblo, no solamente religiosamente, sino más bien de una forma teocrática, o sea, combinando el gobierno y la religión, le imponen al pueblo una carga muy pesada, sobre todo a los más débiles, en este caso como a la mujer. A la mujer le dice, no, no, te tienes que vestir bien, te tienes que tapar bien para que no provoques al hombre. Y le exigen, le imponen a la mujer que tiene que estar cubierta desde la cabeza hasta los pies. Eso es bien cruel. Ellos mismos son malos. Ahora, ¿por qué digo? Yo estoy hablando como cristiano. Jesús dijo cuando viene alguien y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, nadie es bueno, solamente mi Padre es bueno. Entonces ya tomando eso en consideración, no somos buenos, no somos buenos. De hecho, para poder acatar el Evangelio, lo primero que tenemos que reconocer es eso, que no somos buenos. Somos malas personas. Ya una vez que reconocemos que no somos buenos, precisamente el Evangelio los cae, nos viste perfectamente, nos cae a la medida. Entonces, en el catolicismo, ¿qué ha pasado? Si nosotros estudiamos la historia de la predicación cristiana, el catolicismo es la forma de cristiana más antigua
de predicación. Y si nosotros analizamos cómo la iglesia ha abusado de su poder, específicamente, para ser más específicos, por ejemplo, la Inquisición duró muchos siglos. ¿Qué andaba haciendo? Influenciado por el catolicismo, los gobiernos, sobre todo en Europa, matando y quemando en la hoguera a aquellos que no recibían la religión católica. Los quemaban, los mataban, los quemaban. Sabemos que donde le hacemos daño a una persona, eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Pero ahorita vamos a mirar cómo hay una diferencia, por ejemplo, entre el catolicismo, obviamente el comunismo, porque el comunismo sobre todo es ateo y es una forma de religión. De hecho, en el comunismo está escrito que si no hubiera religión, no hubiera guerras, porque la mayoría de las guerras, según Carlos Marx, era producto de la religión. Lo que él no tenía en cuenta, como les digo, es de que el hombre por naturaleza es ambicioso. Entonces el comunismo en sí es envidioso, envidia de los que tienen dinero. Entonces en el comunismo se odia a los capitalistas, a los que tienen el dinero. Entonces podemos ver que ni el comunismo es bueno, que ni el islam es bueno y que ni el catolicismo, llevándolo al extremo, en el caso de la Inquisición, tampoco es bueno. Al último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿quién es el juez? El juez es Jesús, hermanos. El juez es Jesús. Entonces, ahora, Dios puso gobernantes no creyentes para gobernar la tierra. Dios los pone, Cristo mismo los pone. ¿Quién puso? Por ejemplo, ¿quién puso a Donald Trump para que fuera presidente? Cristo. ¿Quién puso a Hitler en el poder? A Cristo. Cristo. ¿Quién puso a Mao Zedong? Cristo. ¿Quién puso a Popa? Un comunista extremista que quiso llevar el comunismo al extremo, en donde comenzó matando a los que tenían dinero, a los que se quedaron ahí. Empezó a mataron a los que tenían educación. Terminó matando, dice, si hay personas que saben leer, es porque son intelectuales, maten a todos los que tienen lentes. O sea, fue algo horrible. En nuestra generación. Idi Amin en África. Entonces, ¿cómo que Cristo puso a estas personas? Fíjense bien, hermanos. Cuando se predica el Evangelio y el Evangelio es rechazado, Dios pone personas crueles. Eso es así, hermanos. Eso es así. Acuérdense lo que le contestó Cristo a Poncio Pilatos. Cuando Poncio Pilatos le pregunta a Cristo, le hace preguntas, ¿eres tú rey? Él le hablaba y no le contestaba. Cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice, ¿eso me lo preguntas tú o alguien te lo dijo? ¿Que acaso yo soy judío? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces le dice, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad de dejarte libre?
Le dice, a ti te fue dada autoridad del cielo. Así es, o sea, Poncio Pilatos era un hombre cruel. Este hombre cruel, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Yo no tengo parte en este asunto. ¿Por qué se lavó las manos? Porque el sacrificio lo tenían que ofrecer los judíos. Así está escrito. La salvación viene de los judíos. Sí, los romanos lo mataron, pero el que lo entregó era judío y los que animaron para que lo mataran eran judíos. El sacrificio tenía que ser ofrecido de manos judías. Por eso él se lavó las manos, influenciado por el Señor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El comunismo o el capitalismo? La iglesia cristiana comenzó el verdadero comunismo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos está escrito que los que entregaban su vida al Señor venían y el que tenía propiedades las vendía. Y se traía el dinero y se ponía a los pies de los apóstoles para que se repartiera el dinero igualmente. Y como dice Pablo, o sea, yo les mandé que me dieran una ofrenda, pero no para que yo tenga más que ustedes. O sea, es para que todos tengamos lo suficiente para nuestras necesidades. El que tiene que comer y tiene que vestir y dónde vivir, tiene que estar contento ya. Ya tenemos que estar contentos con eso. Entonces el verdadero comunismo nació en la iglesia cristiana. Y el capitalismo, Jesús habla del capitalismo. ¿Qué es el capital? Las almas. Nuestras almas es el capital. Por ejemplo, a Jesús cuando apenas tenía 12 años, lo llevaron, como era la tradición de ir a Jerusalén una vez al año, ¿a qué? A dar gracias, o sea, tenían sus ritos. Entonces fue la familia, José, María y su familia, entre ellos Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? A la edad de 12 años ya andaba enseñando a los intérpretes de la ley. Entonces, la familia de Jesús se regresó y varios días después se dieron cuenta que no venía Jesús, entonces se tuvieron que regresar a Jerusalén. Y le pregunta a María, hijo, ¿por qué nos hiciste eso? Y Jesús le contesta, ¿qué no sabes? Que tengo que estar en los negocios de mi Padre. Jesús es capitalista, pero también es comunista. Comunista en el aspecto de que Él quiere darnos a todos por igual. Entonces, ¿qué pasa en el comunismo? Si tomamos ejemplos, los peores ejemplos es en la Unión Soviética, en China, en Camboya, allá por los años 70, 1975, cuando murieron más de 1 millón de personas por implementar el comunismo. Miren el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Argentina, antes de que llegara Milei. O sea, el comunismo en las naciones, ¿qué nos enseña? Que la gente es tranza y el que no tranza no avanza. Entonces, eso nos habla a la iglesia
de que no debemos de ser como los comunistas del mundo. ¿Qué habla el capitalismo? El capitalismo, eventualmente, el pez más grande se come al más chico. La diferencia de cómo el capitalismo está por encima del comunismo es de que el capitalismo, influenciado sobre todo por Estados Unidos e Inglaterra, es conducido, es de alguna forma persuadido por el cristianismo. Esa es la gran diferencia. No que el capitalismo sea mejor que el comunismo, sino más bien en el comunismo en general pelean contra Dios cuando dicen que si no hubiera religión, no hubiera guerras. Eso no es cierto. No es cierto porque en el comunismo han muerto millones de personas por implementar el comunismo. Entonces, la Guerra Fría fue por el comunismo, la guerra entre comunismo y capitalismo. ¿Por qué ganó el capitalismo? Porque la Unión Soviética estaba peleando contra Dios. Y porque a la fecha Rusia está peleando contra Dios y sobre todo China, que es comunista, que es atea, va a perder, hermanos. ¿Por qué? Porque va contra Dios. China no va a gobernar el mundo, hermanos. Ahora, Dios usa a una nación como China para crearle problemas a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se ha hecho muy materialista. Entonces, Dios a quién usa para castigar al pueblo de Israel o a la iglesia, a los incrédulos. Entonces, China le está creando muchos problemas a Estados Unidos, el dólar va a ir cayendo cada vez más, pero por un periodo de tiempo. Eventualmente, la moneda influenciada por China no se sostiene, hermanos, no se sostiene. No va a prosperar el BRICS, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque están peleando contra una nación cristiana. Estados Unidos es poderoso porque es una nación cristiana, no porque sean más inteligentes. Y fíjense, vayan y busquen lo que está escrito ahí en la Estatua de la Libertad. Algo así, hay un párrafo donde dice algo así con mis palabras. Mándenme la basura de las naciones. Y aquí prosperará. ¿Qué ha llegado a estas naciones? A esta nación de Estados Unidos. La basura. La gente más pobre. La gente de México adinerada no se viene a vivir a Estados Unidos, a buscar trabajo a Estados Unidos. La gente que tiene dinero en México se queda. La gente que tiene dinero en América Latina se quedan en sus países a vivir. Podrán venir de vacaciones porque tienen dinero. Entonces Dios ha hecho de esta nación, de la basura de las naciones del mundo, una nación próspera. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermanos. Porque Dios es justo. Entonces no es porque... Entonces, tomando en cuenta eso, mientras Estados Unidos esté a favor de Israel, le va a ir bien. Una nación que esté en contra de Israel, le va mal. Le va mal. Todo el que le desee el mal a Israel, le va mal. Ahora, nosotros somos la nueva Israel. Ahora, ya Dios se olvidó del pueblo de Israel en la carne
Claro que no, claro que no. Dios tiene cuidado del pueblo de Israel. Y ustedes se fijan, el ejemplo del pueblo de Israel, ¿qué está pasando en Israel? Está rodeado de naciones que odian al pueblo judío por su religión. Los turcos no aman a Israel. Irán, o sea, cuando hablo Turquía, hablo de un país que gobernó como 500 años con el Islam, influenciado por el Islam, eh, ahí en el Medio Oriente. Obviamente Turquía está en Europa, pero los turcos del Islam no aman a Israel, odian a los israelitas, no lo aman el que practica su religión. Irán, Irak, Libia, o sea, los que practican el Islam no pueden amar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está en el Corán. Está en el Corán. Entonces, Israel está rodeado de naciones que no los quieren. Ahora, mientras estas naciones traten bien a Israel, les va bien. Ahí está Arabia Saudita. Arabia Saudita ha mantenido la paz con Israel. Le va bien. Le va bien. ¿Por qué? Porque no hace guerra con el pueblo de Israel. Ahí tenemos un ejemplo. Ahora, fíjense bien. Eso es simbólico para nosotros. Yo soy Israel. Los que predicamos el Evangelio, la palabra de Dios, el que cree el Evangelio es iglesia. El que pelea contra nosotros, y precisamente estamos rodeados por todos lados de gente que no nos quiere, el que nos odia, le va mal. Le va mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, el catolicismo, hagan de cuenta que en el catolicismo, hermanos, el papa es Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue cuando cayó Nabucodonosor? Cuando no le dio la gloria a Dios. Entonces, la iglesia católica es Nabucodonosor. El Islam, ahí está Nabucodonosor. O el faraón. En el comunismo está Nabucodonosor. O sea, en China, el presidente de China está en contra del cristianismo y del Islam. Está en contra de los cristianos. Mientras trate bien a los cristianos, ahí le va bien. Pero en el momento que trate el mal a mis hermanos, entonces les va a ir mal y no los están tratando bien. Entonces no les va a ir bien, hermanos. ¿Por qué? Porque no están tratando con amor a mis hermanos cristianos. Entonces, por un tiempo se enseñorean las naciones, pero llega un tiempo donde hay un juicio. Entonces, nosotros podemos mirar, por ejemplo, a Argentina le va a ir bien con este presidente. ¿Por qué? Porque está a favor de lo correcto. Ahora, él es judaizante. Él es judaizante. Entonces, ¿pero por qué le va a ir bien?
porque tiene en cuenta a Dios. Por eso le va a ir a Argentina. Y obviamente está a favor de Israel. Entonces vamos a la palabra de Dios para que vean cómo el juez es Jesús. Pero Jesús tiene gobernantes en la iglesia. Eso somos nosotros. Fíjense bien. Está primero la profecía. La profecía de Daniel 7. La profecía es acerca de la venida de Jesús. Acuérdense, todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. No es de que lo de Daniel no se ha cumplido. Ya se cumplió, hermanos, en la carne. Ahora se cumple espiritualmente. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Jesús. Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, es cuando le quita el dominio a Satanás. ¿Dónde lo vence? En la cruz. ¿Cómo lo venció? Con amor. Jesús pudo haber matado a Satanás, pero no lo hizo. Se cumplió lo que hizo el rey David. David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo mató. ¿Por qué? Porque reconoció de que era el ungido de Jehová o de Yahvé. Entonces, esta profecía se cumple en Jesús. Le quitó el reino a Satanás. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A quién le fue dado? A nosotros, comenzando con los apóstoles. Pablo dice, ¿qué no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, llevamos juicio con el Evangelio. Ahí estamos juzgando a los hombres, pero también a los ángeles caídos, a los demonios. ¿Para qué? Para que obedezcan. Ya no se trata de expulsar demonios, se trata de convertir demonios. Eso ya lo miramos en el estudio pasado. No se trata de sacarle a alguien 100 demonios y mandárselos a alguien más, no. Se trata de vencer a los demonios. ¿Cómo? Con amor. Jesús venció a Satanás en la cruz. Nunca lo maldijo a Satanás. Entonces fíjense bien. Le fue dado el reino, dice, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. En Amós está una profecía también. Y quitaré el juez del medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora acuérdense del verbo matar. El verbo matar, hay dos formas de matar. Por ejemplo, yo lo separo. Cuando Dios les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, en el pacto con Moisés, le dice, no matarás. Es un mandamiento. O sea, no asesinar. ¿Okay? Ese es el verbo, asesinar. No quitarle la vida a nadie. Pero cuando dice, vayan y maten a todos los cananitas, no dejen uno con vida, mátenlos a todos. El verbo no es asesinar, el verbo es vayan y predíquenles los 10 mandamientos para que se sometan al único Dios verdadero. Este mismo verbo está pero en griego. ¿Dónde? En Hechos 10. Por ejemplo, Pedro tiene una visión. En la visión le dice, mata y come. ¿Y qué fue lo que vio? Animales impuros. O sea, todo lo que estaba prohibido comer en la ley. Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca he comido cosas impuras.
Y el Espíritu le dijo, lo que yo he purificado, no le llames impuro. En la carne, en lo físico, la carne de puerco era mala. Era mala. Ahora sabemos que provoca colesterol, provoca todo esto. Ya una vez que viene Cristo, dice Cristo, ok, ahora pueden comer de todo. Ahora ya la carne de puerco no nos hace daño. ¿Por qué? Porque Cristo comió de todo. O sea, Cristo santificó, por decirlo así, a los puercos. ¿Quiénes son los puercos? Nosotros que andamos en el lodo. Nosotros que venimos del lodo. El Señor nos saca del lodo cenagoso, dice el Salmo. Entonces nosotros somos perros, somos puercos. Simbólicamente, ahí está otra forma de cómo Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? Ustedes son puercos, ustedes son burros. Por ejemplo, vayan y vean en 1 Corintios 10, cuando Pablo dice, el que viva del evangelio, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. O sea, ¿qué no dice la ley? Que no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en el libro de Levítico. Pablo dice, no lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. Nosotros somos los bueyes. Entonces, si nosotros vemos a un buey como una persona, como un campesino usa a un buey que es fuerte, ¿qué hace con el buey? Lo agarra para preparar la tierra, para sembrar y eventualmente hasta para cegar. Bueno, ahí Dios nos está hablando que debemos de ser bueyes. ¿Cómo es como somos poderosos? Con el Espíritu Santo. Entonces, a los bueyes no les deben de poner bozal. O sea, no le pongan bozal al buey que trilla. O sea, no le pongas, si yo ando predicando el evangelio, ¿por qué me pones el bozal? El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y aquí cabe lo que Jesús dice, el que le dé a uno de estos mis hijos, me lo da a mí. Entonces hay gente que dice, no, pues los pastores nomás quieren que les dé dinero. Es un mandamiento. Pero como les digo, debe de haber igualdad, no para que el pastor viva mejor que la oveja. Una oveja que gana el mínimo, ¿cómo el pastor va a vivir por encima de cómo viven las ovejas? Debe de haber igualdad. Entonces, si el pastor tiene más dinero, le están dando más dinero del que tiene la oveja, está obligado a darle a la oveja, no que la oveja le dé al pastor. O sea, ¿cuál es la igualdad? Que tengamos comida, bebida y vestimenta. Entonces, fíjense, quitaré el juez del medio de él y mataré con él a todos sus príncipes. ¿Quién era el juez? ¿O quién sigue siendo el juez? Satanás. ¿A quién usó Satanás para pelear contra Jesús? A los religiosos, fariseos y los intérpretes de la ley. ¿Qué hizo Jesús? El juez justo. ¿Qué les decía? Hipócritas. O sea, ellos no amaban a la gente, no la amaban. Andaban de presumidos, andaban de altaneros, pensando, ¿qué dice? Ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, por dentro sus almas estaban podridas. ¿En dónde estaba la pudrición? En que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron la ley. O sea, en la ley dice, guarda el sábado. Y Jesús viene y trabaja en sábado y aparte hace milagros en sábado. Por eso no lo reconocieron. Jesús no se lavaba las manos. En la ley decía, lávate las manos. Entonces miraban a Jesús que comía sin lavarse las manos y los discípulos, por eso no creyeron, porque estaban enfocados en la religión. Pero en realidad la ley, cuando decía, lávate las manos, en realidad es, no juzgues a tu hermano.
No condenes a tu hermano, lávate las manos. No andes como Caín ahí nomás criticando a tu hermano y quitándole el dinero y hablando mal de él. Eso es lavarse las manos. No juzgues, no condenes. Eso es lo que verdaderamente Jesús dice. Lo que entra por la boca no es pecado, sino lo que sale del corazón. Entonces, como ellos nunca lo entendieron y no lo entienden, mucha gente todavía hay gente que guarda el sábado o el domingo. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Qué dice Pablo? Cuando se conviertan, entonces van a entender. El Antiguo Testamento, que es simbólico espiritual. Entonces el Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez, ¿quién es el juez? Jesús. ¿Quién es el alguacil? Satanás. Y se has echado en la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? Esclavo del pecado. Eso es estar en la cárcel. Una persona que usa drogas está esclavizado. Está en la cárcel de Satanás. ¿Cuándo va a ser liberado? Cuando se convierta al Señor. No, pero ya es cristiano, no, pero no está amando. No está amando. Entonces, tenemos que amar. Pero amar no implica estar de acuerdo con los que están haciendo mal. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, dice Pablo, está una persona ahí que no está amando. ¿Por qué? Andaba con la mujer de su padre, no era su madre, era su madrastra. Y andaba teniendo relaciones con su madrastra. ¿Y qué dice Pablo? A esa persona ya lo entregué a Satanás, o sea, ya lo metí a la cárcel. ¿Por qué? Por malvado. Dice, esas cosas ni siquiera se miran entre incrédulos. Tiene que haber orden en la iglesia. Entonces, amar implica no condenar. Cuando una persona pelea contra nosotros, pelea contra Dios. Pero ¿quién es el que lo castiga? Jesús lo entrega a Satanás. Pero también tenemos la autoridad. Fíjense, Lucas 12:14, hablando de juez, para que quede claro. Viene una persona y le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermano que me dé mi herencia. No me quiere, bien tranza, me quiere robar mi herencia, no me quiere dar mi parte. Y le dice Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Jesús no vino a ser juez de las cosas de este mundo, hermanos. Jesús vino a ser juez espiritualmente, no materialmente. La vida está en ser espiritual, no ser carnal. Entonces, Jesús es el juez, pero Jesús nos pone a nosotros. Entonces, fíjense, en Hechos 10:42, hablando a Pedro, precisamente después de que tuvo la visión donde le dice, mata y come. En el Antiguo Testamento, matar, no asesinar, matar. Y ya hice el estudio. Son dos verbos diferentes. O sea, matar es ve y mátalos con el Evangelio. Ustedes lo pueden entender, vayan y lean Hechos 10. Mata y come. Eran personas no judías. Era Cornelio. Cornelio no era judío. El Espíritu le dijo, lo que yo he purificado, no le llames impuro. Jesús murió ¿por quién? Por todos. Homosexuales, transexuales, asesinos, pedófilos, por todos. Entonces hay que predicarles el Evangelio a todos. El que no cree el Evangelio, allá hay juicio. Ahora, Dios no lo condena a la primera. ¿Cuántas oportunidades tiene una persona
7. El 7 es simbólico también. ¿Cómo lo sé? Está en el libro del Apocalipsis. Se le predica el evangelio a una persona, no cree, no se quiere convertir, viene el castigo, viene la segunda oportunidad, se le conocen como trompetas. ¿Qué dice en los ayes? Dice el ángel, ¡ay de los que reciben las últimas 3 plagas, o sea, los castigos! Viene el castigo, ¿y qué dice? Y ni aún así se arrepintieron de andar haciendo maldad. Y ni aún así, o sea, hay gente que le pasa de lo peor y ni aún así se convierten al Señor. Convertirse al Señor, hermanos, no quiere decir ir a la iglesia. No, no, no. Convertirse al Señor es entregarle el corazón y seguirlo a Él. O sea, amar al prójimo. Nosotros no podemos amar al prójimo si no amamos a Jesús. Cuando amamos a Jesús, entonces podemos amar al prójimo en espíritu y en verdad. Entonces todo comienza dándole su lugar a Cristo. Y esto ya estaba escrito en Génesis, por ejemplo, cuando Dios le dijo, acuérdense, hay una profecía, hay una palabra que dice, nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay profetas. Le dice al hermano Wilkerson, mira, voy a hacer esto, esto y esto en esta generación. ¿Por qué? Porque está escrito, nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Un ejemplo, Génesis 18, le dice Dios a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham, Señor, ¿vas a destruir a justos con injustos? Todos son malos, todos son malos. Entonces le dice, este es el contexto. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor, el juez de toda la tierra. ¿Se fijan? Siempre ha estado el Padre juzgando la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Y le dice a Abraham, a ver, si me encuentro 50 personas, ¿los destruyes? Dice, encuéntrame 50 y no destruyo a nadie. Dice, ok, Señor. ¿Qué tal si te encuentro 40? No las destruyo. 30, 20. Y llegó a 10. Si te encuentro 10, encuéntrame 10. Y no encontró 10 justos. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Porque no encontró 10. No llegaban a 10 los justos, o sea, la familia de Lot. Era Lot, su esposa y sus hijas, 2 hijas. Eran 4. Por la santidad de Lot. Porque Lot respetaba a Abraham, su tío. Entonces, ¿quién pereció ahí? Su esposa. ¿Por qué? Porque se regresó al mundo. ¿Y cuál era la maldad? Los querían violar. O sea, no había amor, no había nada de amor. Entonces dijo, los voy a destruir a todos. Esto todavía pasa. El Señor sigue haciendo esto, pero no. Pero ¿cómo los destruye? Los lleva al sufrimiento, al fuego. El fuego de Satanás. Hay fuego de Satanás y fuego de Cristo. Son diferentes. El fuego de Satanás causa dolor, tristeza, angustia, dolor, penas. El fuego de Cristo te causa amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fuego del Espíritu. El fuego de Satanás es puro dolor. Eso es muerte. Jesús vino a darnos vida, a transferirnos de la muerte a la vida, o sea, del dolor al gozo de Dios.
Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. No con que tengas dinero y que tengas mujeres y tengas muchas posesiones, no, no. Esa es la paz del mundo. La paz de Cristo es sobrenatural. Simplemente tienes paz aunque haya una guerra mundial. Es paz sobrenatural. Por ejemplo, ¿a poco Dios está ahí todo preocupado porque hay una guerra? No, Dios es paz, hay guerras, Dios sigue teniendo paz. Es así de simple. En Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Cómo lo hizo? Mandó a Jesús, él mismo. Jesús está en el Padre. El Padre es espíritu. Bueno, Dios se hizo hombre en Jesús. Y entonces es Cristo mismo quien nos salva de qué? De las malas, de las mentiras de Satanás. Y precisamente por las mentiras de Satanás hay sufrimiento. Entonces no se trata de ser religioso, hermanos. Se trata de ser espiritual. Estés donde estés. O sea, cristianamente. Estés donde estés. Porque es Cristo quien llama, no nosotros. Cristo es el que llama a las personas. Entonces, en Efesios 6:12, ya sabemos, muy conocido, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, potestades, gobernantes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, o sea, Satanás y sus demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos peleamos. Entonces, ¿qué dice? Pónganse toda la armadura de Dios. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad, fíjense, aquí que queda claro, siempre estoy hablando de esto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a dejar claro algo, ya lo dije. El comunismo es ateísmo. El Islam, sobre todo, se habla de Jesús como profeta, pero ponen a Mahoma o a Mohamed por encima de Jesús. Obviamente es falso eso. Ahora, fíjense bien la diferencia. En el catolicismo se predica a Jesús. Entonces, fíjense, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Entonces, el que verdaderamente es cristiano va a odiar a otro cristiano. O sea, el católico es cristiano, el pentecostal es cristiano, el adventista es cristiano, el mormón es cristiano. O sea, hay muchas denominaciones. ¿Cuál es el verdadero cristiano? El que ama a Jesús y ama a su prójimo, dentro de las diferentes denominaciones. No todos los mormones que se juntan honran a Cristo y aman a su prójimo. No todos los católicos que van a la iglesia aman a Cristo y aman a su prójimo. No todos los adventistas aman a su prójimo. No todos los... Entonces, ¿quiénes son los verdaderos? Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Lo que opino yo, lo que dice Jesús. Jesús dijo, la hora viene, y ya es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, es espiritualmente, no es carnalmente, no es por ir a un lugar, hermanos, es espiritual. Ahora, la iglesia se puede reunir donde sea, en el parque, en la playa, en una casa. ¿Cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Nuestro corazón es el templo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Pues el que cree. El católico cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya tiene fe. El adventista también cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que dijo Pedro y lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado o dichoso eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué? Que crees que Jesús es el Hijo de Dios y porque te lo enseñó Dios. Cuando alguien dice que Jesús es el Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿el católico tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿El adventista tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿El mormón tiene el Espíritu Santo? Sí, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Pero aquí es donde está la diferencia. Ya tenemos fe. ¿Ahora qué? Ahora necesitamos la esperanza. O sea, hay un camino de ir de la fe a la esperanza. Romanos 5, del 1 al 5. O sea, primero recibimos la fe. La fe la tenemos por el Espíritu Santo. No, carnalmente no creemos. Carnalmente no creemos. O sea, Jesús nos da el Espíritu Santo para creer. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos la fe por el Espíritu. ¿Ahora qué? Ahora necesitamos esperanza. ¿Cuál esperanza? Satanás te va a perseguir. Satanás te va a perseguir. Entonces ya cuando tú tienes tu esperanza en Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pablo dice, lo dije en el antiguo estudio, tenemos fe, esperanza y amor. En la Iglesia Católica le dice caridad, es amor. Tenemos fe, esperanza y amor. Pero el mayor de todos es el amor. Entonces ya salimos de Egipto porque comimos la cena pascual. Ahora tenemos que atravesar el Mar Rojo y el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Amor. El fruto del Espíritu. Gozo en el Señor, paz en el Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, amor. Una persona ya cuando ama siempre, una persona no puede fingir eso, hermanos. Nadie puede fingir eso. Hay gente que, yo todavía no estoy ahí. Hay gente que verdaderamente ama. Ahí es donde está. Dar fruto al 30, al 60 y al 100. O sea, necesitamos dar fruto. El que ya tiene fe, ya dio fruto, ya cree que Jesús es el Señor. Bueno, ya estás al 30. Pero te conviene si das al 60. ¿Por qué? Porque cuando viene Satanás, precisamente porque crees el Evangelio, te va a perseguir. ¿Y qué tienes que hacer? Pues necesita conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que te debes de refugiar en Cristo. Y cuando te refugias en Cristo, Cristo te quita tus miedos. Juan lo dice así: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, de donde el que teme
aún no has sido perfeccionado en el amor. Entonces hay gente que ya tiene fe, está bien. Ya tienes fe, gloria a Dios. ¿Ahora qué? Ahora sigue la esperanza. O sea, cuando te ataque Satanás, pon tu confianza en Jesús. Y está el ejemplo de la tormenta en el mar. Nosotros venimos por el mar, van a venir tormentas. El que piense que a su familia nunca le va a ir mal porque le pide a Dios, no tiene conocimiento. Satanás te va a atacar donde te duele. Te va a atacar. ¿Y que entonces cómo lo vences? Con la fe. Entonces, viene la tormenta. ¿Qué les pasó a los apóstoles? Jesús estaba dormido. Estaba con ellos, pero estaba dormido. Y que, Señor, estás dormido, nos vamos a ahogar aquí, tú dormido. Jesús se levanta, le dice a la tormenta, o sea, le dice a Satanás, tranquilo. Y se puso una calma. Y ellos dijeron, hasta los vientos le obedecen. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. O sea, ya tienen fe, pero nuestra fe tiene que crecer, hermanos. Ahí es donde necesitamos el conocimiento. Esto que yo comparto es conocimiento de Dios. No es mi conocimiento, es el conocimiento de Dios. El Señor me lo muestra a mí, yo simplemente primero yo aprendo y lo comparto con ustedes. Y el que tiene oídos para oír, oye. El que no tiene oídos para oír, bueno, no tiene oídos para oír. Es así de simple. A Jesús, cuando él predicaba, ¿todos le creían? No. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Los religiosos. Por eso Santiago dice que a los que más castigan son a los religiosos, porque son los que más pelean contra Dios. Son los que más pelean contra Dios. Los religiosos, ¿por qué? Porque están sometidos en su religión, sin entender las escrituras. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo. En el catolicismo, o sea, hablamos de comunismo, el islam y el catolicismo. En el catolicismo se predica el testimonio de Jesús. El que recibe el testimonio de Jesús recibe el Espíritu Santo. Entonces son cristianos. Entonces, ¿ahora qué? Bueno, ya se los dije, ahora vamos a tener la confianza en el Señor. Entonces, a través del conocimiento, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo. ¿Ok? Entonces, si tú haces eso, si tú amas a tu prójimo, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí es donde tienen problemas los calvinistas. El calvinista dice, nosotros la salvación no se pierde, hermanos. No, la salvación sí se pierde, hermanos. Y el ejemplo clarito es, Pablo lo dice, ¿cuántos salieron de Egipto? 600,000 hombres, más mujeres y niños, entre 2 y 3 millones de personas. Porque acuérdense, las familias judías no eran de 3 o de 2. No, estamos hablando de 10 adelante, de 10, 20, 30 personas, por familia. O sea, así, ¿por qué? Porque había un mandamiento, multiplíquense. Ese es el mandamiento de Dios, multiplíquense. Ahora es multiplicarnos espiritualmente. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600,000. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? Ni Moisés entró. Moisés no entró, se quedó viendo de lejos. ¿Por qué? Porque es figura de... Ahí estaba escrito que Jesús iba a morir en el desierto. Ahora, pero como es el Hijo de Dios, eventualmente resucitó y al tercer día eventualmente se fue con el Padre y fue a predicarles desde Adán y Eva hasta el tiempo que se murieron. Fue a predicarles en esos 3 días. ¿A cuáles? A los demonios, por ejemplo, a la esposa de Lot. A esos fue a predicarles en esos 3 días. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo se recibe
por escuchar el Evangelio. En Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés es figura de Cristo. Entonces nuestro gobernante es Jesús. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, una persona cristiana que se divorcia y se casa con otra, ¿puede ser obispo? Pues claro que no. Fíjense, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no con palabras, no amenazando, no golpeándolos, con la palabra de Dios, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que apenas lee un libro y cree que ya es teólogo. No un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, una persona que está de parte de Dios, Dios lo va a respaldar. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, si tú eres cristiano y andas condenando a todos los cristianos de otras denominaciones porque no creen a tu religión, no estás amando. Entonces, si son pastores, ¿qué te dice? Se pusieron ellos mismos, no fueron puestos por Cristo, se pusieron ellos mismos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahora una denominación no se puede juzgar por lo que hacen ciertos miembros, porque si fuera así, entonces también Jesús fue un falso, porque hubo uno que amaba el dinero. Entonces, no porque Judas vendió a Jesús quiere decir que su predicación fue falsa. Entonces, no debemos de juzgar a unos por los pecados. O sea, por eso es independiente, hermanos. Es independiente. Entonces, tú estás en una denominación, Dios te va a hablar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Tú no puedes decir que no, a mí Dios nunca me habló. Si tú estás si eres adventista, Dios te habla. Dios te habla. Si eres pentecostal, Dios te habla. Si eres católico, Dios te habla. No puedes decir que no te habla. Si tienes el Espíritu te habla. Solamente hay un pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando peleas contra el Espíritu Santo, ahí tienes un problema. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo va a sufrir en esta vida, y en la otra vida no va a poder estar con Cristo. El milenio, que en realidad es un día. En realidad es un día. O sea, porque para Dios 1000 años aquí, en la otra vida, 1000 años aquí, en la vida de Dios es un día nada más. Entonces, Pablo va a estar con Cristo un día. ¿Dónde anda Pablo? Pablo anda predicando, hermanos, el Evangelio. Todavía su espíritu anda por ahí, en alguna parte. Pedro también. Así como lo hizo Elías. ¿A quién usó Elías para predicar el Evangelio? A Juan el Bautista. Porque si no creyéramos eso, entonces Cristo fue un mentiroso. Esta vez Cristo
que Elías iba a preparar la venida del Señor. Fueron con Elías y le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no. Sus discípulos les dijeron, oye, Señor, los fariseos no creen y los de la ley no creen porque dicen que primero tiene que venir Elías. Y Jesús les dijo, Elías ya vino, pero no le creyeron. Y ahí entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, influenciado por el espíritu de Elías, vino a preparar el camino del Señor. ¿Y qué dijo? Preparen el camino del Señor. ¿Qué hacemos? Si tienes 2 prendas, dale una a tu hermano. ¿Y qué les dijo a los fariseos? Raza de víboras. ¿A poco creen que van a escapar de la ira venidera? Entonces, fíjense, Primera de Corintios 13 es lo que dice Pablo. Yo planté, él habló de Cristo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, ustedes no pueden despreciar a los sacerdotes católicos por predicar a Cristo. Mucha gente viene de la Iglesia Católica y desprecian a los católicos porque no son como ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? No están amando. No están amando. A mí Cristo me llamó siendo católico. Cristo me llamó siendo católico y no me condenó siendo católico. Hay falsa doctrina, sí, pero resulta que todas las doctrinas son falsas. Al último, el que te lleva a la verdad es Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Es el que te lleva a la verdad. El hombre, nosotros siempre le hacemos mosca. Ahora, Cristo quiere que se formarnos en nosotros y no le estorbemos. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, la envidia. En Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuvo envidia de los arrogantes, andaba como bestia. Todo el ser humano en la carne es envidioso. La envidia no solamente implica, hermanos, codiciar lo que tiene otra persona. La envidia implica también querer tener la razón siempre. O sea, querer tener la razón siempre, eso es envidia. Resulta que todos somos envidiosos. ¿Por qué? Porque en la carne así somos. Así somos. Entonces Jesús promete darnos vida eterna, ya sea que trabajemos toda la vida o trabajemos 2 meses. El premio es el mismo. Por ejemplo, ya cuando les da el premio, a unos trabajaron todo el día, a otros la mitad y otros apenas 1 hora. Dice, comienza con los últimos. Entonces, los que apenas trabajaron 1 hora, les dio su día de trabajo. Entonces vinieron los otros y también les dio un denario. Entonces los que trabajaron todo el día pensaron que les iba a dar más. Y también les dio un denario. Entonces, oye, ¿por qué nos das si ellos trabajaron nomás 1 hora y nosotros todo el día? Y dice Jesús, ¿qué no es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? O sea, Dios le puede dar a una prostituta, a un expedófilo, a un asesino, la gracia de Dios antes que a una persona, a un pastor o a un sacerdote que ha trabajado toda su vida. Entonces Jesús dice, no sean envidiosos. Si ves que yo le doy la paz a uno que se la pasó, que siempre fue un borracho, o siempre fue un marihuano, o siempre fue un esto o el otro,
o una prostituta o de lo peor. Si yo le quiero a él dar primero antes que a ti, no seas envidioso. Entonces, está claro que hay que reconocer quién somos y en la medida que reconocemos, ni modo que vayamos a engañar a Dios. Entonces hay que reconocer quién somos y en la medida que reconocemos, ahí se manifiesta la gracia de Dios, hermanos. Santiago dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, piden mal. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? El Espíritu Santo, dijo Jesús. Pidan el Espíritu Santo y van a ver que van a ser felices. Entonces, Dios nos habla de muchas formas. Entonces, vamos a amar a los comunistas, vamos a amar a los musulmanes, vamos a amar a nuestros hermanos cristianos que no piensan como nosotros, pero, tengan en cuenta algo, como dice Pablo. Por ejemplo, él se hizo como judío bajo la ley, pero él dice, pero no quiere decir que ellos me van a convencer que yo tengo que estar bajo la ley. O sea, cuando Pablo iba con los judíos, pues él no comía carne, él guardaba el sábado. O sea, pero no porque lo tenía que guardar, sino para no ofenderlos. Entonces, si vas con un adventista y te dice, guarda el sábado, no lo hagas enojar. O sea, por ejemplo, el que anda, el que no come carne de puerco. O sea, ama a tu prójimo que no come carne de puerco porque es débil en la fe. Pero no te hagas como él, no quiere decir que tú ya no vas a comer carne de puerco, porque no es pecado comer carne de puerco. Entonces, y si estás en Cristo Jesús, no te hace mal, no te va a caer mal, aunque tenga colesterol, no te cae mal, porque lo espiritual está sobre lo carnal. Lo que yo siempre veo, hermanos, hay personas, digo yo, científicos, no, que esto no es bueno, no, que esto no es bueno, que esto es muy malo. Y sí es cierto, pero al último se mueren de 40, de 50 años, entonces ¿de qué les sirvió tener ese conocimiento? Al último el que nos da vida es Cristo. Tú sigue a Cristo y aunque comas grasa y comas de lo peor, vas a vivir más de 100 años. Si Dios quiere que viva 100 años. O sea, al último, el seguir a Jesús, ahí es donde está la vida, porque el seguir a Jesús y seguir a Jesús implica entregarle tu corazón a Él y dejarte guiar por Él. Básicamente Él quiere que vayas y hables de Él. No todos son pastores, no todos son maestros, o sea, Dios te puede llamar ahí en tu casa, así que tú vayas y vayas con la hermana Panchita, tu vecina. Dios quiere hijos espirituales, entonces si tú vas y le predicas a tu vecino, independientemente de que si es transexual o bisexual o maricón, como dicen unos, no, pues es que es maricón, ¿cómo le voy a predicar? No. O sea, sin prejuicios, hermanos. Tenemos que ir a predicar independientemente de cómo vivan. Si te reciben, recibieron a Cristo. Y si ellos le entregan su corazón a Jesús, o sea, si tú vives para eso, ya cuando tú le das hijos espirituales a Jesús, entonces ya te dice Cristo Jesús, yo voy a cuidar de ti. Así como dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si la guardas, fíjate bien, si la guardas, entonces vas a entrar en la tierra prometida. O sea, voy a venir yo con mi Padre y vamos a hacer morada en tu corazón. Y donde está el Padre, no hay temor, hermanos, no hay temor.
Ya no te va a dar miedo la muerte, ya no te va a dar miedo la enfermedad, ya no vas a temer, ya no vas a temer malas noticias, como dice la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, llegar a ese conocimiento, por lo menos en esta vida, llegar al conocimiento del amor. Es nuestra meta. Entonces vamos a tener retos, pero en los retos acuérdense siempre, váyanse a Romanos 5 del 1 al 5. En tus tribulaciones descansa en Cristo, busca a Cristo. Viene Satanás, te mete miedo, vete al Evangelio. Gracias Cristo Jesús por lo que hiciste por mí. ¿Tienes angustias? Gracias Cristo Jesús por lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Te viene una enfermedad? Gracias Jesús por lo que hiciste por mí en la cruz. Siempre te tienes que ir a la cruz. Así es como lo honras. No es porque vas a la iglesia, no es porque... Ahora, si es por buscar a Cristo en tu corazón, pues bueno, tú puedes encontrar a Cristo en la iglesia, pero también lo puedes encontrar en tu casa, leyendo la Biblia. O sea, al último lo que quiere el Señor es tu corazón. Cristo, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Tú haces eso, sabes que te van a venir tribulaciones, pero fíjate lo más bonito. Nada hará el Señor sin que antes se lo digas. El Señor te lo va a decir primero. ¿Sabes que a mí me lo ha dicho? Mira, tu hija va a pasar por una gran... Está bien, Señor. Cuando le vino su aflicción a mi hija, yo ya sabía. ¿Qué me dijo el Señor? Tú confía en mí. Está bien, Señor. Está bien. Entonces, me volvió a decir el Señor, mira, tu hija va a pasar por una aflicción más pequeña, pero va a estar bien. Ahorita lo está viviendo, mi hija. Me habló sobre mi hijo, el más grande. Mira, me lo mostró. A mí me dio, está buscando del Señor. Está buscando del Señor. Y me dijo, mira, el más chico va a ser el último. O sea, de los tres más grandes. Y digo, yo ya sé. De mi esposa. Mi esposa se va a convertir al Señor. Ya me lo mostró. Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. ¿Qué va a pasar en el gobierno? Ya sabíamos que iba a llegar el comunismo. El comunismo ya llegó a Estados Unidos. Se está cumpliendo la profecía. ¿Qué dijo? La bolsa va a caer de una forma, así como va a venir tiempos como la Gran Depresión. Esto ya comenzó en el 2008. Mucha gente perdió su dinero. Hay gente que tenía $1,000,000, lo perdió todo. El que no tiene plata, pues ni cuenta se, pues el que está pelado, pues ni cuenta se dio. Está pelado, ni cuenta se dio. Pero los que tienen dinero perdieron su dinero. El dólar va a bajar. A mí en lo personal el Señor me dijo, México va a ser rico. Yo le digo, Señor, pero pues por algo me lo dijo. Y yo digo, Señor, pues no entiendo por qué me lo dijo. Bueno, digo, bueno, ahora ya entiendo por qué me lo dijo. Entonces yo no estoy enfocado en el dinero, pero yo sé que el peso en relación al dólar va a crecer. Antes el peso valía que 22, 23 pesos por un dólar. Ahorita anda en 16 y algo. Yo sé que el peso eventualmente va a llegar a 10 o a 5, no lo sé. Pero yo sé que el peso va a tener poder. Entonces yo no ando buscando dinero. Pero si tengo pesos, ¿qué hago? Pues lo pongo en el banco. Sí, va a haber bancos que van a tronar, sí. Van a tronar muchos bancos. Pero si tienes el dinero en el banco, el banco te da el 11% de interés, puedes vivir del interés para tus necesidades. Yo no ando buscando el dinero, pero el Señor me dice, mira, tú no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Pues yo ya sé que el peso el dólar, el que vive en México recibiendo dólares, cada vez le va
costar más. ¿Por qué? Entre más pesos le den por dólar, pues mejor vive en México. Pero en la medida que vaya viendo cada vez menos, pues al último esas personas que tienen la confianza en el dinero van a tener que buscar a Jesús. Que pongan la confianza en Jesús y no en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿dónde los va a llevar? A la quiebra. Entonces, amémonos de corazón, no solamente de palabra, y sobre todo, como dice Pablo, amar también es estar en paz. Estar en paz. Entonces, no se trata, hermanos, de andar peleando. No se trata, acuérdense, la palabra de Dios dice que en los postreros días se amontonarán maestros. Ahorita ya donde quiera hay maestros de la Biblia. Y se ponen a alegar con uno. ¿Y qué es lo primero que pasa? Les va mal. Yo lo veo siempre, les va mal. Porque los que se hacen pasar por maestros, no siendo maestros, les va mal. Y salen a relucir. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Dios puso primero apóstoles, profetas, maestros. Yo no me puse solo. El Señor me puso a compartir la palabra de Dios. Y el que tiene oídos para oír, escucha. El que no tiene oídos para oír, algunos se ponen a alegar. Yo de repente, yo contesto las preguntas que me las hacen. A ver, hermano, ¿por qué esto? Yo lo contesto. Pero no soy yo, es el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, honren a Cristo. Ustedes son salvos por lo que Cristo hizo por ustedes, no por lo que ustedes hacen por Cristo. Honren a Cristo, honrando su muerte en la cruz. Hónralo. Y en la medida que haces eso, el Señor te da de su gracia para que ames a tu prójimo. Tú quieres amar a tu prójimo no honrando a Cristo, precisamente por un falso evangelio. Porque, por ejemplo, el adventista quiere agradar a Dios guardando el sábado. Bueno, no tiene entendimiento. Pero no es lo mismo a que ande ahí. O sea, él personalmente, no, pues tengo que guardar el sábado. Tengo que dar el diezmo porque el Señor maldito el que no da el diezmo. Entonces ahí está la gente ahí dando diezmo. Entonces llega uno y le dice, no estamos bajo la ley. Honra a Cristo. Ya Cristo murió por ti. Reconócelo. No eres bueno, eres malo. Cristo murió por ti. ¿Lo entiendes? No, pero tenemos que guardar el sábado. O sea, pelean con uno. Entonces, ok, tú guarda el sábado. Son débiles en la fe, dice Pablo. Entonces, ahora, lo malo es que se agarran condenando a todo el mundo. Pecadores, porque no guardan el sábado, porque no hacen esto. Y les va mal. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, mejor no alegues. Porque los que se hacen pasar por maestros, les va peor. Entonces, honra a Cristo y haz la oración del publicano. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Llegaron dos personas al templo. Un publicano, o sea, tranza, que cobraba impuestos para los romanos, y un fariseo, un religioso. Llega el fariseo, Señor, mira, te doy gracias que no soy como este tranza. Yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro. Y el publicano, ¿qué hizo, Señor? Ten piedad de mí. Se daba golpes de pecho. Ten piedad de mí, que soy pecador. Qué difícil es hacer esa oración. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. O sea, no es difícil hacer eso, hermano. Haz eso. Reconoce que Cristo dio tu vida por ti. Entonces vas a poder amar. Entonces vas a poder amar. Honra a Cristo. Él ya murió por ti. Hónralo. Gracias, Cristo Jesús. Aférrate a eso. Reconoce que no eres buena persona. Y en la medida que haces eso, Cristo se va formando en ti para que ames a tu prójimo. ¿Y cuál es la mejor forma de amar a tu prójimo? Predicándole a Cristo, si no lo conoce, y no juzgándolo, no condenándolo.
Ok, la paz de Cristo esté con todos ustedes.